la higiene postural. Entonces aquí lo que nos hablan es de que no solamente este tema de higiene postural tiene que ver con el tema laboral, sino también con temas extralaborales. Entonces nos dice, la higiene postural no sirve sino acompañada de otras medidas de prevención, tales como reducción del número de movilizaciones del quilaje total levantado, aplicación de higiene postural a todas las situaciones cotidianas. Miren lo importante que viene acá, desde la manera de llevar la compra, entrar al vehículo, hasta la manera de conseguir una buena postura de descanso nocturno. Entonces, importante, los que muchos ahorita están viendo televisión, entonces mirar qué postura estamos adoptando para ver televisión, colocar las almohadas de forma correcta, levantar o al ir a mercar, entonces mirar ese peso que yo estoy manipulando, si puedo llevar un carrito, eso va a minimizar ese esfuerzo que estoy teniendo. Todos esos puntos, aunque parezcan que no son tan importantes, el que yo los aplique en esas actividades de mi vida diaria van a favorecer van a ayudar a disminuir, que aparezcan esas molestias a nivel de la columna. Eso era lo que les mencionaba ahorita, sino que acá aparece ya en la diapositiva 19, que debería ser debería estar antecitos, cómo debo de planificar esa parte de movilización de cargas. Voy a pasar acá un poco porque ya les comenté de eso y ya les voy a hablar de este tema que es bastante interesante y que muchos nos hacemos esa pregunta de cuánto debo levantar. Entonces acá nos dice que levantar un objeto desde el nivel del piso, si vamos a hablar de los hombres, deberían de levantar 25 kilos. Y si hablamos de nosotras las mujeres, 12.5. Y dice que si lo voy a transportar en hombros, es decir, lo voy a transportar acá, dice que 50 kilos los hombres y 20 kilos las mujeres. Algunos dirán, pero es que en mi empresa eso no se cumple. O no, en la empresa sí se cumple, pero es que yo acá en la casa a veces levanto cosas que será una matera que pesa más de 12.5, yo cuando organizo la casa y me toca a mí sola porque vivo sola. Entonces hay que empezar a revisar porque esto no solamente es aplicable para las actividades laborales, sino también para las actividades domésticas o las actividades que realizamos en casa. Si superan estos pesos, entonces ¿qué debo hacer? Entonces acá nos dice que hasta 25 kilos el proceso de transporte lo realiza un solo trabajador. Hasta 50 kilos dice que se requiere un trabajo en equipo de 2 o más trabajadores. Y más de 50 kilos, que es lo que muchas veces nos toca mirar en algunas empresas, vemos que manipulan tambores que pesan más de 50 kilos, vemos que manipulan estivas llenas, arrumadas, que pesan más de 50 kilos. Entonces, ¿qué se requiere para eso? Entonces acá nos está mencionando que se requieren unas ayudas mecánicas para lograr minimizar y cumplir con lo que nos dice la resolución 2400 del 79, que a veces no las tenemos en cuenta y a veces tenemos las ayudas mecánicas y no las estamos usando. Bueno, pasemos, ya hagamos un breve resumen, o sigamos y ya ahorita hacemos el resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento, pero entonces acá vamos a algunas de estas patologías que se presentan a nivel de miembro superior. Cuando hablamos de miembro superior estamos hablando de la parte de los brazos. Hablamos de miembro inferior cuando hablamos de cadera, de rodilla, de tobillos y pies, ¿cierto? Entonces, hablemos de esas articulaciones que componen los miembros superiores. El hombro. En el hombro, esta es una de las patologías muy frecuentes que se da en la parte laboral cuando hay actividades que
que implican movimientos por encima del hombro, es decir, no es que tiene que activar una máquina que tiene que estar realizando este movimiento, o no es que tiene que recoger algo acá y tiene que estar colocando en este movimiento, o no tiene que estar, por ejemplo, alguien de mantenimiento y tiene que estar en esa posición. Todas esas actividades van favoreciendo a esas molestias a nivel de hombro. Entonces vemos que el hombro es una articulación que es esférica, comprende la cabeza del húmero, que es la que vemos acá, vamos a borrar un poquito, que es la que vemos acá, dice, y la cavidad glenoidea del omóplato. Entonces esta es como la cabeza y esto es lo que cubre, este es el omóplato y esto es lo que permite que haga ese movimiento la parte del hombro. ¿Qué es lo que conforma lo del llamado manguito rotador? Entonces vemos que aquí hay una serie de músculos que son los que abrazan toda la cabeza del húmero y es lo que permite que haya ese movimiento. Dice que un grupo de músculos forman el llamado manguito rotador. Este es el encargado de sostener la cabeza del húmero en dicha cavidad y permite a los brazos moverse en 3 dimensiones. Entonces ahí es cuando podemos llevar el brazo al frente, al lado y atrás. Y vemos acá la otra articulación, que es la articulación del codo. Dice, es la que une el brazo con el antebrazo, conectando la parte distal del hueso del húmero con los extremos proximales. O sea que es esta parte que vemos acá. En el codo aparece una patología que ahorita vamos a ver, que es la epicondilitis. Y acá vemos la muñeca, que es la articulación que une los huesos del cúbito y radio al carpo, es decir, que une toda esta parte de acá. Hay unas posibles lesiones a nivel de miembros superiores, que es de las que le había hablado ahorita, y tiene que ver con, dice, tenosinovitis bicipital. Entonces, cuando hablamos de la tenosinovitis bicipital, dice que se debe a la fricción que sufre el tendón en la posición larga del bíceps. Entonces acá vemos cómo está un poco como alumbrado, vemos que es esa inflamación que ocurre a nivel de ese tendón por esa fricción que sufre o por ese movimiento. Muchos de nosotros en alguna oportunidad o algún colaborador nos ha manifestado, nos ha llevado una incapacidad donde nos dice que tiene una tenosinovitis. Entonces se refiere a esta imagen que vemos acá, o a esta inflamación que se da en la parte anterior del hombro, o sea que está en esta parte y se irradia a toda esta parte anterior por debajo pues del bíceps. Tendinitis del manguito rotador, entonces vemos que es una inflamación que se da a nivel de estos grupos musculares que son los que abrazan como tal la cabeza del húmero. Y lo que les hablaba de la epicondilitis medial y lateral, no sé si me alcanzan a ver acá, vamos a ver qué a veces no me ubico en la cámara, y es, cuando hablamos de una epicondilitis medial es acá, es decir, hacia el cuerpo, y una epicondilitis lateral es hacia afuera. ¿Por qué se da esa epicondilitis? Entonces vemos que es un dolor que se da en este nivel, a nivel del codo. Si es medial, si es lateral es afuera. ¿Por qué se presenta ese dolor? Entonces dice que es una sobrecarga muscular en la zona de unión entre los músculos externos del hueso del cóndilo. Entonces acá notamos que cuando hacemos estos tipos de movimientos va a favorecer a que aparezcan esas molestias o esa epicondilitis. Hay actividades que implican realizar ese tipo de movimientos. Hay una actividad en una empresa a la que he ido donde utilizan unas pinzas, una empresa donde hacen herraduras, cuando utilizan unas pinzas, entonces tienen que hacer ese movimiento, entonces favorece también a esas molestias a nivel del codo, porque tras que usan las pinzas y hacen movimiento que también favorece al túnel del carpo, tienen que hacer este movimiento y eso favorece a que aparezcan molestias a nivel de los codos.
Entonces, la epicondilitis medial y lateral, aquí nos muestra cuáles son algunos de esos síntomas. Dice dolor al sujetar o agarrar objetos, falta de fuerza en el antebrazo, dolor a la presión en el codo, en los puntos de inserción de los tendones, e impotencia funcional a la hora de apretar la mano a otra persona. Generalmente estos dolores cesan durante la noche. El síndrome del túnel del carpo. ¿Alguna vez han escuchado de esto? Me imagino que frecuentemente han escuchado acerca del tema. Y hablamos de que del síndrome del túnel del carpo. Acá notan esta imagen, esta que ven acá. ¿Qué pasa con esta imagen? Entonces, vemos que hay una parte que está sombreada, como en moradito, esto que estoy acá encerrando, ¿cierto? Y acá estos deditos que están acá descubiertos. Lo que está sombreado en moradito y lo que está en amarillo es el nervio. Esto que ven acá en amarillo es el nervio mediano, es el nervio que llega o irradia a cada uno de estos deditos, y es cuando hablamos de que esa persona tiene el síndrome del túnel del carpo. Dice que es un atrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel del carpo que genera alteraciones en las latencias de la vía sensitiva. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando nosotros realizamos, voy a ajustarme acá un poco la camisa, cuando nosotros realizamos vamos a hacer este ejercicio, nos colocamos los dos deditos acá y apretamos y cerramos, entonces vamos a sentir cómo se activan estos dos músculos. Al realizar tareas que generan ese tipo de movimientos y sumado que son repetitivas, va a favorecer a que aparezca ese túnel del carpo. ¿Por qué? Porque ese nervio se va a ir estrechando, los músculos de los lados van a ir, como cuando vamos al gimnasio y queremos sacar músculo y hacemos más repeticiones y la masa muscular va creciendo, ¿cierto? Así igualito pasa con este tema del túnel del carpo. Entonces esos músculos se van engrosando y van estrechando este nervio que ustedes ven aquí en amarillito. Al estrecharlo es cuando ustedes van a empezar a sentir algunas de estos síntomas que están acá, que es adormecimiento y hormigueos en la mano, especialmente en los dedos que vimos ahí sombreaditos. Dice que la persona se levanta en la noche con esos síntomas de calambre, adormecimiento en la mano, y puede ir avanzando. También que puede haber, dice que puede haber pérdida de la masa muscular e incluso pérdida de la fuerza. La persona va a tomar un objeto y se le cae, porque la fuerza también se va perdiendo. Ahora, ¿qué puede causar ese síndrome del túnel del carpo? Entonces, uno es que algunas nacemos con ese túnel del carpo estrecho. Dos, es cuando realizamos actividades que son frecuentes, que implican movimiento repetitivo de la muñeca, va a ayudar a que aparezca ese síndrome del túnel del carpo. Y otro punto es que nosotras las mujeres, cuando estamos en embarazo, tendemos a retener líquidos, y algunas nos da síndrome del túnel del carpo durante el embarazo, o sea que algunas retenemos líquidos y eso favorece a que nos dé el síndrome del túnel del carpo. Ahora, importante, no es que ya mañana todos vamos a decir, es que yo creo que tengo túnel del carpo porque yo me vi un video chat de Sura y ahí mostraban y yo digo que yo tengo eso. Así de simple tampoco es, porque empieza por una tendinitis, ¿sí? ¿Qué tenemos que mirar? Que a través de una electromiografía, que es un examen donde les colocan unas agujitas, esas agujitas tienen una corriente, donde van determinando si ese nervio sí está llevando, digamos, esa sensibilidad a cada uno de los deditos de la mano, y eso va a determinar si tengo o no tengo síndrome del túnel del carpo. O sea que no es tan sencillo decir que sí tengo síndrome del túnel del carpo. Estos son los síntomas, algunos lo podemos tener, pero sí es necesario un examen diagnóstico para poder determinar si sí lo tengo o no. Bueno, esta era como la información que queríamos compartir con ustedes. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Voy a ir pasando, ojalá y no se maree.
Entonces hablamos de lo que era carga física, hablamos de que existen dos tipos de carga, una que es dinámica y una que es estática. Hablamos de que las dinámicas tienen que ver con sobreesfuerzos y movimientos repetitivos, de que las cargas estáticas tenían que ver con las posturas permanentes e incómodas. También hablamos de qué eran los desórdenes musculoesqueléticos, que se daban por un acúmulo de tensión en un periodo de tiempo, y que habían tres factores que hacían que se desarrollaran, que era la frecuencia, posición y fuerza. Que esos tres factores son claves para que aparezcan molestias osteomusculares como estas que vemos acá. También hablamos de la columna, que la columna tiene unos segmentos, que es la parte cervical, dorsal y lumbar, que hay algunas patologías o curvaturas que pueden hacer que favorezcan o que aparezcan esas curvaturas, como es la cifosis y como es la escoliosis, que la cifosis es la jiba o la joroba y la escoliosis es la desviación como una forma de una S. También hablamos de la lumbalgia, que es una patología que se da en la parte baja de la espalda, y hablamos de cuáles son esas posibles causas y de algo importante que eran las normas básicas para una correcta movilización de cargas. Que esta imagen sí me gustaría como que le tomaran una foto retiniana, es decir, no se olviden de estas normas básicas, porque de esto depende que cuidemos nuestra columna y que también minimicemos la parte de accidentalidad. Bueno, acá luego hablamos acerca del peso que se debe de levantar. Nos mencionaba pues de cuánto peso en los hombres, cuánto peso en las mujeres, según la resolución 2400 del 79. Y luego hablamos de esas patologías que se dan a nivel de miembro superior. Ya haciendo este resumen, entonces quiero recordarles la importancia de no desconectarse, de que nos vamos a la sección de preguntas, un espacio para ustedes donde voy a ir dándole la palabra a ciertas personas. Quizás todas las preguntas no voy a alcanzar por el tiempo, pero tratemos de estar muy atentos para que no repitamos